Muy buenas noches. Estoy muy agradecido con Dios que nos regale en esta oportunidad el poder tener este hermoso seminario. También muy agradecido con todos los que nos pueden acompañar mediante redes sociales, también los pocos que pueden estar acá presencialmente. Vamos a leer en esta noche el libro de Gálatas, capítulo 3, desde el versículo 6. Gálatas capítulo 3, el versículo 6, dice así: Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: En ti serán benditas todas las naciones, de modo que los que son de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice: el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo aquel que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente, no dice y a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Esto pues digo: el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no lo abroga para invalidar la promesa, porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. Hasta el versículo 18. Doy gracias a Dios que nos permite tener este seminario también bajo el título El pacto entre Dios y el hombre. Cuando nosotros vemos la Biblia, tenemos un libro un poco grueso que está constituido de 66 libros, dividido entre Antiguo y Nuevo Testamento, y en algunas traducciones también se podría decir que está dividido entre el Antiguo Pacto y el Nuevo Pacto. Del Antiguo Pacto consta de 39 libros y el Nuevo de 27. Entonces, cuando pensamos en la Biblia, al principio es algo complejo de comprender. En un inicio, aunque muchas personas intentan leer la Biblia, no pueden comprender muy bien de qué se trata. En mi caso, creo que siendo niño fue la primera vez que intenté leer la Biblia, cuando tenía unos 9 o 10 años. Yo nunca pasé de Génesis capítulo 1, porque al terminar en el versículo 30 no había entendido nada, entonces la próxima vez volví a empezar. Pero cuando uno llega a estudiar la Biblia se da cuenta que el mensaje de Dios es muy claro. Por eso en esta noche quisiera que podamos compartir acerca de cuál es el corazón de Dios y cuál es ese pacto que desde un inicio Dios estableció con la humanidad. Cuando pienso en el pacto que Dios constituyó con el hombre, recuerdo una historia. Esta historia es muy interesante. Se trata de un hombre que tenía una hacienda. Este hombre tenía un único hijo, y mientras que su hijo era joven, quería darle todas las buenas oportunidades, todas las buenas posibilidades, para que cuando fuera mayor tuviera mucho éxito. Por eso este hombre mandó a su hijo a estudiar al extranjero, para que se capacitara mucho siendo joven, y cuando fuera un poco mayor ya tendría mucho trabajo, ya no podría tener esa oportunidad. En esta historia, cuando este joven se encontraba estudiando en un lugar muy apartado de su pueblo, su padre enfermó gravemente, y su padre era ya mayor. Empezó a considerar que quizás iba a morir.
Por eso quiso dejar todos sus asuntos en orden y empezó a redactar su testamento, empezó a reunir a las personas que estaban cerca de él, pero no se encontraba su hijo, ya que su hijo estaba estudiando en el extranjero. Pasando el tiempo, este señor falleció y fue dado el aviso a su hijo, pero en ese tiempo pues las cartas no llegaban tan rápido como en la actualidad. Ahora, si queremos dar un mensaje, en instantes puede llegar al otro lado del mundo, pero en el tiempo que se desarrolla esta historia, eso no era una realidad, sino que una carta podía tardar meses en pasar de un país a otro. De esa manera, para cuando el joven se dio cuenta, ya habían pasado varios meses desde el fallecimiento de su padre. Este joven regresó a su pueblo y estaba muy triste, pero después de haber guardado unos 3 días de luto, él se encontró con el abogado de la familia y recibió el testamento. El testamento, él lo empezó a leer y era un testamento muy corto. Decía que el padre le dejaba todos los bienes y todas las posesiones al esclavo de más antigüedad en la casa, al esclavo de mayor edad en la casa, y que a su hijo simplemente le iba a dar algún bien que él eligiera. Cuando el hijo leyó este testamento se sentía muy mal, se sentía muy triste. Al ver ese testamento no podía más que lamentarse. Él no se lamentaba por los bienes, sino que se sentía muy mal, porque pensaba, este fue el corazón de mi padre antes de morir, un corazón en el que aprecia más a ese esclavo que a mí. Creo que en el último tiempo, como estaba tan ocupado estudiando, yo descuidé mucho a mi padre. Por esa razón, él no me tomó en cuenta. Creo que solo para que yo no quedara en la calle, me da el permiso de elegir una posesión. Y el abogado le insistía, le preguntaba varias veces, ¿qué posesión va a elegir? Él tenía que pensar, elijo tal propiedad, elijo tal campo, elijo esta parte de la hacienda. Solo podía elegir una cosa, entonces no era fácil. Él tampoco conocía muy bien todos los bienes, entonces era muy difícil. Estaba indeciso en qué podía elegir. Y también no solo estaba indeciso en qué podía elegir, sino que también la misma tristeza nublaba su juicio. La misma tristeza de creer que su padre murió sin amarle le traía mucho conflicto en su corazón. Pasando algunos días más, él se encontró con el doctor de la familia, que era un buen amigo de su padre. En ese tiempo los doctores eran esa clase de doctor que va a las casas, especialmente las personas con dinero tenían un doctor para su familia. Los doctores se iban a la casa y hacían los chequeos de toda la familia. Entonces, encontrándose con ese doctor, él empezó a comentarle acerca de toda su tristeza. Y mostrándole el testamento, le dijo, mi padre me odiaba antes de morir. Eso me pone muy triste. Yo lo descuidé y así mi padre tuvo que dejar este mundo con este resentimiento hacia mí. Pero el doctor miraba detenidamente el testamento y empezó a reír un poco. Y le dijo, joven, su padre ciertamente le ama demasiado y aparte es un hombre sumamente sabio. Este joven no podía entender las palabras de ese doctor. ¿Por qué el doctor dice que mi padre me ama? ¿Por qué el doctor dice que era un hombre sumamente sabio? No importaba cuántas veces este joven leyera ese testamento, no encontraba absolutamente nada de amor. Lo único que encontraba era un gran odio, un gran resentimiento de parte de su padre hacia él. Pero el doctor no diría eso solo por decir, ¿cierto? Leyendo el testamento no diría eso solo para que se sienta bien ese joven, sino que este doctor, como era un buen amigo del padre de este joven, por esa razón este doctor conocía muy bien a ese señor. Entonces le podía decir certeramente, su padre le ama mucho, su padre es un hombre sumamente sabio. Aunque pasaba el tiempo, el abogado seguía insistiendo y también el esclavo más viejo insistía mucho para que ya se cerrara el trato, que elija rápido qué se va a quedar y que se vaya,
para yo disfrutar de todo lo demás. Así pasando el tiempo, nuevamente este joven tenía la intriga. ¿Por qué el doctor me dijo que en este testamento estaba la sabiduría de mi padre y estaba el amor de mi padre? Si yo solo puedo ver odio, resentimiento, amargura, ¿cómo él puede decir que aquí hay amor? Entonces, con una gran intriga volvió a acercarse a este médico y le preguntó: ¿a qué se refiere usted cuando dice que mi padre era un hombre muy sabio? ¿A qué se refiere usted cuando dice que en este testamento se ve el amor que él tiene hacia mí? Yo no puedo verlo, por más que leo no encuentro el amor que usted dice que aquí se encuentra. Entonces el doctor le empezó a explicar: usted se encontraba en el extranjero cuando su padre enfermó. Su padre tuvo tiempo para pensar acerca de todos sus asuntos y dejarlos en orden. Cuando él redactó este testamento, pensó profundamente: si dejo todo a mi hijo, mientras que mi hijo vuelve, ¿qué va a suceder? ¿Qué sucedería? Yo les pregunto, ¿qué sucede cuando se deja una casa desatendida por varias semanas, varios meses? Cuando una persona desatiende un lugar, rápidamente los maleantes se dan cuenta y empiezan a robar. En este caso, los mismos esclavos empezarían a tomar las posesiones. Imagínese, si usted fuera ese esclavo, el dueño ya se murió, el nuevo dueño no aparece, entonces empezarían a saquear uno a uno los bienes. Así se pudo imaginar el padre de aquel joven. Por eso, para que eso no suceda, tiene que haber alguien que cuide todos los bienes. Pero tiene que ser alguien que cuide los bienes como si fuera algo propio. Porque una persona que cuida los bienes como si fuera algo ajeno, entonces no pondría el mismo empeño, la misma dedicación, el mismo corazón. ¿Cierto? Creo que todos coincidimos cuando pensamos que uno cuida mucho las cosas propias, pero no cuida mucho lo ajeno. Eso es una mala costumbre, pero se ve día a día. Como lo ajeno no se le da el mismo cuidado. Por eso, mientras aquel padre redactaba ese testamento, pensaba muchísimo: ¿cómo puedo hacer para que los bienes lleguen intactos a las manos de mi hijo? Y pensando profundamente se dio cuenta: la persona más capacitada, más apta para cuidar de los bienes es ese esclavo que tiene más tiempo. Porque como tiene tanto tiempo, conoce muy bien cada una de las posesiones, hasta mejor que mi hijo. Entonces, él no dejaría que se pierda nada si él se considera ser el dueño. Entonces, de esa manera empezó a redactar y empezó a dejar todos los bienes. Y finalmente dejó la salida para que el hijo pudiera recuperar todos los bienes hasta que estuviese presente y no antes. Por eso finalmente decía que el hijo podía elegir uno solo de los bienes una vez que él regresara. Mientras que el hijo escuchaba la explicación del doctor, ahí se dio cuenta: yo estaba equivocado. No era que mi padre me odiaba, no era que mi padre tenía resentimiento contra mí, sino que mi padre más bien quería guardar todas las cosas con todo su corazón, aunque él no estuviera. Como si él estuviera presente, quería que todas las cosas me fueran entregadas íntegras, intactas. Por eso encomendó a ese esclavo. Y finalmente, en las últimas líneas del testamento, ¿qué era lo que decía? Ese joven puede elegir una de las posesiones de su padre. Entonces se dio cuenta: lo que yo debo elegir es ese esclavo. Si yo elijo a ese esclavo, entonces todo lo que le pertenece a ese esclavo me pertenece a mí. De esa manera él podía recuperar todas las posesiones. Por eso, esta historia es muy interesante. La primera vez que la escuché me surgió mucha fascinación. ¿Cómo podrían escribir algo así de preciso? Pero cuando nosotros vemos la Biblia, tiene muchísima más precisión, muchísima más exactitud y nos muestra con claridad el corazón que Dios tiene. Por eso, de la manera que ese testamento encerraba el amor y la sabiduría del Padre para su Hijo, la Biblia también encierra
el amor, la sabiduría de Dios para cada uno de nosotros. Y si hablamos del pacto que Dios estableció con el hombre, para poder estudiar ese tema, para poder profundizar en lo que dice la Biblia, vamos a tomar, por ejemplo, a Abraham. Creo que no podemos hablar del pacto que Dios ha hecho con el hombre sin tomar en cuenta a Abraham, porque Abraham en Génesis 12 fue quien recibió este pacto. Y luego Dios le fue enseñando y le fue mostrando más acerca de este pacto. Vamos a ver Gálatas capítulo 3, desde el versículo 6 hasta el 9. Gálatas capítulo 3, desde el versículo 6 al 9. Dice: así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. Entonces, la buena nueva o el pacto de Dios con el hombre fue dado a Abraham inicialmente. Dice aquí en el versículo 8, dice: dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. Vamos a ver Génesis capítulo 12, que es donde se encuentran estos acontecimientos. Génesis capítulo 12, desde el versículo 1. Génesis 12, 1. Dice: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. 2. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. 3. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Entonces Dios estableció el pacto con Abraham, y ese pacto decía que mediante Abraham iban a ser benditas todas las familias de la tierra. También podemos ver algo muy interesante. Nosotros leímos en Gálatas capítulo 3, versículo 6, así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Vamos a ver Génesis capítulo 15. Quisiera explicar un poco sobre esta parte, porque es muy interesante. Génesis capítulo 15, el versículo 6. Dice así: y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Ya, entonces vimos que en el capítulo 12 Dios le da la promesa a Abraham. Dice que deje su tierra, que deje su parentela, que deje su casa y que se dirija a un lugar que Él le va a mostrar, y que Él le va a hacer una nación grande, y que todas las familias de la tierra van a ser benditas por causa de Él. Entonces Abraham empieza a caminar según lo que Dios le había mandado. Pero en el capítulo 15 dice: y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Yo quisiera hacerles una pregunta. En el capítulo 12, ¿Abraham creía en Dios o no creía en Dios? En el capítulo 12, Abraham escucha la promesa. ¿Creía en Dios o no creía en Dios? Sí creía, ¿cierto? Obvio, porque si usted no cree, entonces ¿cómo va a dejar su casa, su parentela, y va a salir hacia Dios, donde Dios le está mostrando? Pero en el capítulo 15 dice que: y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Como que recién él creyó. Entonces esto es algo muy interesante. En la actualidad existen miles de millones de personas que creen en Dios, pero creen en Dios de la manera que está escrito en Génesis 12 o creen en Dios de la manera que está escrito en Génesis 15. Hay muchísima diferencia. Aunque en Génesis capítulo 12 Abraham reconoce a Dios, obedece la palabra de Dios, cree en la promesa que Dios le está dando, es hasta el capítulo 15 que dice: y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Entonces, esto es algo muy interesante que vamos a poder ver esta noche, porque hay una manera de creer en el pacto
que Dios nos ha dado. Por ejemplo, si hablamos de la historia que les comenté hace un momento, ese joven creía en el testamento. ¿Pero de qué manera creía? Mi papá me odia. De esa manera creía en ese testamento. ¿Pero de qué manera debía creer en ese testamento? Mi papá encerró la sabiduría y el amor hacia mí, dentro de ese testamento. Por eso, aunque crea, son maneras muy distintas de creer. De hecho, si nosotros vemos en Santiago capítulo 2, el versículo 19, dice algo sumamente interesante. Santiago capítulo 2, el versículo 19, dice: tú crees que Dios es uno, bien haces, también los demonios creen y tiemblan. Entonces, en la Biblia dice que hasta los demonios creen en Dios. Claro, los demonios no podrían recibir ninguna bendición por parte de Dios, porque aunque dice que creen, no creen en la obra de Dios de la manera que deben hacerlo. Por eso, si estudiamos la fe de Abraham, podemos darnos cuenta de qué manera se debe creer en Dios, de qué manera Abraham creyó en el pacto que Dios había hecho, y sobre esto vamos a ver un poco más. En el versículo 7, Gálatas capítulo 3, versículo 7 dice: sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Dice que los que son de fe son hijos de Abraham. Quiere decir que toda persona que quiera tener fe en lo que dice la palabra de Dios debe ser conforme a la fe de Abraham. Debe ser como si fuera hijo de Abraham. Debe ser como si creyera en la misma promesa, el mismo pacto que Abraham recibió. Así es como la Biblia nos está enseñando. El versículo 8 dice: y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles. Vamos a ver hasta ahí. ¿Qué es un gentil? Cuando nosotros vemos la Biblia, existe el pueblo judío, el pueblo de los israelitas, y fuera de esa nación de Israel, todas las demás naciones se consideraban gentiles. Los judíos tenían un gran orgullo, que hasta el día de hoy guardan un tanto de ese orgullo, porque ellos consideran, somos el pueblo que Dios eligió, y ellos consideran a Abraham como su padre también. Pero hay dos razones por las cuales ellos sienten un mayor orgullo. Una es que a ellos fue encomendada la ley de Dios. Ellos se enfocan en el Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia, principalmente desde Éxodo hasta Deuteronomio, y consideran que esa ley es la que tiene el pueblo de Israel, y también menosprecian al que no siga esa ley. Y también tienen por costumbre, por tradición, la circuncisión. La circuncisión es algo que ellos practican en cada varón que nace dentro de la religión judía. Al 8º día de nacido se le debe hacer la circuncisión. Sobre esos dos aspectos consideran que todas las demás naciones, por no practicarlas, no están dentro del pacto de Dios, dentro de la promesa de Dios. Pero cuando nosotros vemos en detalle lo que dice la Biblia, el mismo Abraham recibió la promesa y el pacto de Dios cuando era incircunciso. Recibió la promesa y el pacto de Dios antes de tener la ley, en la cual se glorían, se jactan las personas pertenecientes al pueblo judío. Vamos a ver, aquí aparece en el versículo 8, la segunda parte dice: dio de antemano la buena nueva a Abraham diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. Si pensamos por un momento, esta palabra no tiene mucho sentido en algunos aspectos, porque tanto en Génesis capítulo 12 como en Génesis capítulo 15 y en otras partes del libro de Génesis, Dios les dice, repite constantemente a Abraham: en tu simiente serán benditas todas las naciones, en ti serán benditas todas las familias de la tierra, en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Si nosotros pensamos en Abraham, su hijo era Isaac. Ese era el hijo conforme a la promesa que Dios le había dado. Aunque Sara era estéril, aunque Abraham era muy mayor, muy anciano,
igual pudo concebir mediante la promesa de Dios a Isaac. Pero si pensamos un poco, en Isaac no podrían ser benditas todas las naciones, ni todas las familias de la tierra. ¿Por qué razón? Muy simple. Los países islámicos no reconocen a Isaac, sino que ellos se inclinan hacia Ismael, el primer hijo de Abraham que tuvo con una sierva, no con Sara. Entonces hay alrededor de 70 naciones islámicas que no reconocerían a Isaac para recibir ningún tipo de bendición. Por eso cuando la Biblia está hablando acerca de el dar la buena nueva a Abraham, diciendo en ti serán benditas todas las naciones, no habla ni de Abraham ni de Isaac, sino que habla de un descendiente que vendría mucho tiempo después. Vamos a ver a partir del versículo 10, Gálatas capítulo 3, versículo 10, dice así: porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Vamos a pensar por un momento en la ley. Aunque la ley es un motivo de mucho orgullo para los judíos, si profundizamos en el contenido de la ley, no era un pacto favorable para el ser humano en absoluto. Si tuviéramos que estudiar toda la ley en esta noche, tendríamos que hacer unas 3, 4 vigilias y aún así no alcanzaría el tiempo. Por eso vamos a tener que resumir un poco. En la ley conocemos popularmente los 10 mandamientos. Aparte de los 10 mandamientos, dentro del libro de Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, podemos encontrar 613 mandamientos. Algunas cosas que se deben hacer, algunas cosas que no se deben hacer, algunas tradiciones, costumbres y toda la información con respecto a los sacrificios que se realizaban en el Antiguo Testamento. Cuando vemos acerca de eso, hay un capítulo que resume acerca de todo el contenido de la ley, es el capítulo 28 de Deuteronomio. Este capítulo tiene 68 versículos. Desde el versículo 1 hasta el versículo 14 habla acerca de las bendiciones. Dice: si sigue toda la ley de Dios al pie de la letra, va a ser bendito en su entrar, bendito en su salir, bendito el fruto de su campo, bendita su casa, bendito el fruto del vientre en su núcleo familiar. Un conjunto de bendiciones desde el versículo 1 al versículo 14. Sin embargo, a partir del versículo 15 empieza a hablar la otra parte. Dice: ¿qué va a suceder si no cumple la ley de Dios? Dice que va a recibir toda clase de maldiciones, pero aquí llega la parte interesante. Mencionaba desde el versículo 1 al 14 todas las bendiciones. Desde el versículo 15 al 68 aparece todas las maldiciones. Yo les pregunto, ¿ustedes firmarían un contrato así? Más o menos el 25% está a su favor y el 75% de ese contrato está en contra. Por eso, entre Dios y el hombre, el pacto de la ley deja al ser humano en una seria desventaja. Deja al ser humano con 75% de probabilidades en la maldición, 25% en la bendición. Pero ese 25% es prácticamente imaginario, porque aunque describa esas bendiciones, no existe el ser humano que pueda cumplir al pie de la letra los mandamientos que Dios había establecido. 613. Solo memorizarlo sería todo un desafío. ¿Cuánto más el cumplir cada uno de esos mandamientos? La persona que llega a intentarlo inmediatamente se da cuenta que es imposible. A menudo comparto con las personas y yo les pregunto: ¿usted puede cumplir los mandamientos? Cuando comparto no hablo de 613. ¿Cómo le voy a preguntar si puede cumplir algo que ni conoce? Pero solo sobre 10 mandamientos principales. ¿Puede cumplir o no puede cumplir? Y las personas se me quedan viendo y siempre me responden lo mismo, no sé por qué. Siempre mirándome fijamente me dicen: difícil. En ese momento yo me puedo dar cuenta, nunca lo ha intentado. Nunca ha intentado cumplir los 10 mandamientos seriamente. Si hubiera hecho un intento serio,
un intento formal, se daría cuenta que es imposible. Se daría cuenta que es imposible. La ley no funciona como nosotros estamos acostumbrados. Nosotros estamos acostumbrados a que se puede fallar. De hecho, a menudo decimos, todos los seres humanos nos equivocamos. Nadie es perfecto. La costumbre, lo normal es decir que el ser humano falle. Pero cuando se habla de la ley exige 100% de cumplimiento. 100% efectivo. Desde el día que nace hasta el día que muere, no haber incumplido un solo mandamiento ni una sola vez. Entonces, si se pone en esa posición, ¿quién podría decir que puede cumplir la ley? Imposible. Por eso aquí en Gálatas está escrito, el que dependa de las obras de la ley está bajo maldición. ¿Sería o no sería una maldición estar delante de algo imposible? ¿Cómo cumplir la ley? Entonces, siendo completamente incapaz y estar atado a ese contrato, donde dice el conjunto de bendiciones, pero dice el conjunto de maldiciones, y el conjunto de maldiciones es 3 veces mayor. Pero realmente ese sería el corazón de Dios. No es así. La ley tiene su propósito, pero muchas personas malentienden y tuercen el contenido de la ley a su parecer. Vamos a seguir leyendo. El versículo 11 aclara, dice, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios, es evidente porque el justo por la fe vivirá. Aquí aparece algo sumamente interesante. Aunque nos habla de una ley que nadie puede cumplir, nos habla de el justo. Muy interesante. En la Biblia podemos encontrar el concepto de el justo, el concepto de el pecador. Para poder ser justo hay que alcanzar la justicia de Dios. Para alcanzar la justicia de Dios existen 2 métodos escritos en la Biblia. No métodos que alguien se inventa, alguien piensa o a alguien le parecen, sino métodos que están escritos en la Biblia. Existen 2. 1, cumplir la ley de Dios de manera perfecta desde el día de nacimiento hasta el día de la muerte. ¿Qué les parece ese método? El método 2, ser justificado mediante la fe. Esos son los únicos 2 métodos de alcanzar la justicia, poder ser llamado justo, bíblicamente. Pero si yo hablo de la ley, sería como que yo les diga, hay 2 maneras de llegar a China, nadando desde Jacó o tomando un avión. Sí, en papel podríamos decir que nadando se llega. Claro, no hay muchos impedimentos. Pero ¿quién podría nadar esa cantidad? Absolutamente nadie. Tomando el avión sería el camino correcto. Por eso la ley, de la misma manera, cumpliendo perfectamente la ley, sería como ir nadando hasta China. Aunque parece que podría ser posible, realmente es imposible. En la práctica es imposible. Por eso tenemos que estudiar el ser justificado mediante la fe. Cuando vemos el ejemplo de Abraham, ¿acaso él fue justificado por cumplir perfectamente la ley o fue justificado mediante la fe? Eso vamos a ver con un poco más de detalle. Versículo 12 dice, y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Aquí estamos viendo, la ley no es de fe. Por fe no puede cumplir la ley, sino que la ley es por obra. Dice, el que hiciera estas cosas vivirá por ellas. Es un conjunto de obras lo que tendría que cumplir, pero nadie puede hacerlo. Desde Adán hasta la actualidad y hasta el fin del mundo, no existe la persona que pueda cumplir perfectamente la ley que se encuentra en el Pentateuco, en los primeros 5 libros de la Biblia. No existe, pero el que cree poder tiene que saber que el cumplir la ley no es algo que tenga que ver con la fe, sino que es algo que tiene que ver única y exclusivamente con la obra. Vamos a ver el versículo 13. Dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición,
porque está escrito: maldito todo aquel que es colgado en un madero. Dios, viendo la maldición que debía pagar el hombre, la condenación que había acumulado el ser humano por causa del pecado, por causa de la ley, decidió enviar a Jesucristo, su Hijo, para morir por todos nosotros. Y dice que Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Toda esa maldición que describe Deuteronomio capítulo 28, Cristo tuvo que pagar esa maldición que debíamos de recibir en su lugar. Dice que fue hecho maldición. Aunque Cristo no conoció pecado, fue hecho maldición. No que Él tuviera algún mérito para recibir tal castigo, porque si lo analizamos bien, el castigo de la cruz era el peor castigo, la peor muerte, la condena máxima existente en esa época. Ni siquiera a cualquier criminal se le podía dar tal castigo, sino al peor de los criminales. Pero Jesucristo, que no tenía ni un solo crimen, recibió ese castigo porque fue hecho maldición por nosotros. Por eso la Biblia está hablando que el justo por la fe vivirá. Cuando decimos que el justo vivirá por la fe, quiere decir que cuando una persona adquiere la fe, no puede seguir diciendo que es pecador. ¿Por qué razón? En ninguna parte de la Biblia dice que el pecador vivirá por la fe. Entonces, si una persona está viviendo dentro de la fe, no puede ser más pecador. Pero sobre eso vamos a ver un poco más en detalle conforme avanzamos. Vamos a ver el versículo 14. Dice: para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Vamos a ver, el plan de Dios, como dice, que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles. Los gentiles somos todos nosotros. Ninguno es judío, ninguno es israelita. Todos, bueno, en su mayoría, que los que están viendo esta transmisión son de Costa Rica, alguna parte de Centroamérica también. Entonces podemos ver detenidamente, aquí está escrito: para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Esta parte es muy importante. En Cristo Jesús, que podamos recibir la bendición que Abraham alcanzó. Entonces debemos conocer cuál fue la bendición que Abraham alcanzó para poder recibir lo mismo por la fe. También el final de este versículo detalla, dice: a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Entonces parte de lo que recibió Abraham está descrito al final de este versículo. Dice que recibió la promesa del Espíritu. El poder recibir el Espíritu Santo, cuando vemos en el cristianismo actual, vemos un montón de cosas que no están conforme a la Biblia. Para recibir el Espíritu Santo, un ayuno o una vigilia o sentir un fuego en el pecho, todo eso no es de lo que está hablando la palabra, sino recibir por la fe la promesa del Espíritu. ¿De qué manera? ¿Con qué fe? Vamos a ver en Génesis capítulo 15. Génesis capítulo 15. Desde el versículo 1, dice así: después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo, y tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham: Señor Jehová, ¿qué me darás siendo así que ando sin hijo? Y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer. Dijo también Abraham: mira que no me has dado prole, y aquí será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Aquí podemos ver una escena muy interesante en la que Abraham se parece mucho a nosotros. Dios le había prometido a Abraham engrandecerle y hacer de él una nación grande. Pero Abraham ni siquiera tenía un hijo. Entonces, ¿cómo usted puede pensar en ser una nación grande si ni siquiera tiene un hijo? Aparte, ya era mayor,
Aparte, su esposa era estéril. Y no solo era estéril por la edad, sino que toda su vida había sido estéril. Entonces, en esa situación, ¿cómo podría considerar que puede tener un hijo? Por eso estaba bastante desanimado. A menudo nosotros también nos desanimamos. Cuando nos vemos a nosotros mismos, pensamos, ¿por qué yo no soy así? ¿Por qué yo no soy asá? ¿Por qué me pasó así? Abraham también veía todas sus circunstancias, veía toda su situación y se desanimaba. Y Dios se aparece a él y le recuerda la promesa que ha establecido con él. Y le dice, yo soy tu escudo, tu galardón será en sobremanera grande. Abraham no puede ver ningún galardón, porque nada más ve que no tiene un hijo, ni siquiera tiene un hijo, entonces ¿cómo puede ver una gran nación? Y luego dice, la respuesta de Abraham nos enseña claramente el corazón que él tenía, un corazón incrédulo, un corazón que ve la situación, ve la dificultad. Dice, y respondió Abraham, Señor Jehová, ¿qué me darás siendo así que ando sin hijo? Y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer. Entonces Abraham veía su situación. No tengo hijo, debería tener una nación grande. Sí, Dios me regaló muchas riquezas, pero ¿a quién las debo dar? Ya yo soy mayor. ¿Será ese Damaseno? ¿Será ese esclavo? Ese esclavo sí, tal vez es una buena persona, trabaja bien, tal vez esa persona debe ser mi heredero. Así estaba pensando día tras día. Luego dice el versículo 3, dijo también Abraham, mira que no me has dado prole, y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Parece que Abraham había pensado mucho acerca de esta situación, ya había clasificado hasta sus esclavos, pensando cuál podía ser su heredero, porque no había una pizca de fe en su corazón de poder creer en que iba a tener a su hijo. Pero Dios hizo algo maravilloso, Dios hizo algo sorprendente para Abraham. Desde el versículo 4 podemos ver, dice, luego vino a él palabra de Jehová diciendo, no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Entonces Abraham se encontraba dentro de su tienda y dice que Dios lo llevó fuera. Obvio, para poder ver las estrellas no podría verlas estando dentro de la tienda, ¿cierto? Pero Dios no solo lo quería llevar fuera de la tienda, lo quería llevar fuera de su experiencia, lo quería llevar fuera de sí mismo, fuera de sus limitaciones, fuera de su entendimiento, fuera de su idea. Porque Abraham estaba encerrado. Tenía 4 paredes que decían, ese esclavo es mi hijo, ese esclavo va a ser mi heredero, o tal vez ese esclavo, o tal vez ese otro. Entonces había que sacarlo de ahí. Había distintas paredes que tenían encerrado a Abraham. Estaba cubierto. Sara es estéril, yo soy muy viejo, yo tengo esta dificultad, este problema, ya pasó tanto tiempo y no tengo un hijo. Pero Dios lo sacó fuera y le mostró las estrellas. Hoy en día, por la contaminación luminosa, no se ven mucho las estrellas. Pero hace unos 12 años tuve la oportunidad de ir a Liberia y teníamos que ir y regresar el mismo día. Y cuando regresaba cerca de la medianoche, viendo por la ventana en un lugar completamente apartado, donde no importa dónde viera, no se veía ninguna luz. Viendo hacia las estrellas, podía ver un cielo, un firmamento lleno de estrellas. Ese día me puse a pensar en Abraham. Abraham habría visto un cielo como este, no como el cielo que vemos normalmente, unas cuantas estrellas, ni parecen muchas, sino un firmamento lleno de estrellas. Y mientras él contaba, le parece que esta no la he contado o esta ya la conté, y volví a empezar. Y contando las estrellas se daban cuenta de la inmensidad de Dios, del poder de Dios, de la soberanía de Dios, en ser el creador de un cielo lleno de estrellas, de un universo tan grande. Y ahí, sintiéndose insignificante, Dios le mostró lo que Dios quería hacer.
Vamos a volver a Gálatas para poder ver sobre esta parte. Dios exactamente le mostró a Abraham, dentro de todas esas estrellas, una estrella muy importante. No sé si habría sido una estrella más brillante. Una estrella, y le reveló algo muy importante acerca del pacto que Dios quería manifestar a la humanidad. Aquí dice en el versículo 15 y 16, vamos a leer. Dice: hermanos, hablo en términos humanos, un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Aquí el apóstol Pablo quiere decir, el pacto que Dios dio a Abraham, la ley que fue dada 430 años después, no puede invalidarlo, no puede modificarlo. Luego dice el versículo 16, ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Si mientras que Abraham veía todas las estrellas, Abraham pensaría, así será mi descendencia, así será mi simiente. Un montón de hijos, una nación gigantesca, una nación inmensa. Pero ahí Dios que le mostró, no hablando de muchas simientes, de muchas estrellas, sino una sola, la cual es Cristo. Dios quiso mostrar a Abraham a Cristo. Dios quiso mostrar a Abraham que él habría de enviar al Mesías. Y al enviar al Mesías iba a causar un cambio muy grande. Al enviar al Mesías le iba a dar la misión, el objetivo de limpiar el pecado del mundo. Abraham pudo ver esa gran revelación. Por eso el versículo en Génesis, el versículo 16 que dice, Génesis capítulo 15, el versículo 6, dice, y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Antes de tener esa revelación, Abraham solo pensaba, Dios dijo que me iba a dar un hijo y no me lo da. Dios dijo que me iba a dar una nación muy grande, pero ni siquiera tengo mi primer hijo. Pero después de ver las estrellas, verse tan insignificante delante de Dios, Dios le mostró a un descendiente específico. Este descendiente era Jesucristo, el Mesías. Ahí Abraham pudo entender, de mi genealogía, de mi descendencia, Dios va a levantar al Mesías. Dios va a levantar al Salvador de este mundo. En ese momento ya no había más duda. Entonces creo que sí, Dios me dará un hijo. Porque si el propósito de Dios es ese propósito tan amplio, de regalar, de bendecir todas las familias de la tierra mediante la descendencia de Abraham, mediante Jesucristo, entonces pudo creer en ese Mesías. Aunque físicamente muchísimos años antes de Jesús estuvo Abraham, él pudo creer en el Mesías, que iba a limpiar su pecado. Y cuando creyó en esto, dice que le fue contado por justicia. No es la primera vez que esto aparece. De hecho, si vemos un momento, Génesis capítulo 3. Dios había hablado de este pacto anteriormente. En Génesis capítulo 3, una vez que el hombre y la mujer, una vez que Adán y Eva cometen pecado, aquí aparece el versículo, vamos a ver, el versículo 14. Génesis capítulo 3, el versículo 14, dice así: y Jehová Dios dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. 15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya, y ésta te herirá en la cabeza, y tú la herirás en el calcañar. Aquí está hablando de la simiente de la mujer. Cuando nosotros vemos la Biblia, siempre se refiere
normalmente a la simiente del hombre. No da protagonismo a la mujer en ese aspecto, sino que siempre está hablando de las genealogías conforme a los hombres que conforman esa genealogía. Sin embargo, aquí dice que iba a llegar la simiente de la mujer. No la simiente de un hombre, como cualquier otro, sino la simiente de la mujer. Aquí está hablando acerca de Jesús, que fue concebido mediante María, sin un hombre. Por eso, está hablando de esa simiente. Por eso la simiente que habla Génesis capítulo 3, versículo 15, la simiente que Dios dijo a Abraham, ambas se referían a Jesucristo. Porque aquí dice que pondrá enemistad entre la simiente de la mujer y la simiente de la serpiente. Dice, esta te herirá en la cabeza y tú la herirás en el calcañar. Si calcañar quiere decir talón. Si una serpiente muerde el talón de una persona, ¿qué sucedería con esa persona? Siendo una serpiente venenosa, esa persona debe morir. Esa persona moriría, muere. Pero dice que aunque le hiere su talón, dice que la simiente de la mujer aplastaría su cabeza. ¿Qué quiere decir esta palabra? Jesucristo iba a morir, pero a la vez iba a aplastar la cabeza de Satanás. Desde esa manera Dios había indicado a Adán y Eva, luego indicó también el mismo pacto a Abraham. Y hasta el día de hoy nos indica a todos nosotros el mismo pacto. Pero para Abraham creer en esto, él tuvo que salir de la tienda. Si Abraham se queda encerrado en su situación, sería muy difícil poder salir, poder creer en esto. Muchas personas, aunque conocen superficialmente acerca de la obra de Jesucristo, no pueden salir de su sí mismo. Creo que aunque Jesucristo murió en la cruz, yo soy así, yo soy asá, yo soy muy malo, yo tengo estos pecados, esto no creo poder solucionarlo, esto tampoco. A menudo se ven a sí mismos y no pueden salir delante de Dios, no pueden aceptar ese regalo, porque sienten que no deberían recibir un regalo así. Vamos a volver a Gálatas capítulo 3. Gálatas capítulo 3. Vamos a ver el versículo 17 y 18. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no lo abroga para invalidar la promesa. Porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. Aquí una vez más nos está aclarando, Dios nos dio la promesa antes que la ley. Muchas personas cuando ven la ley, la ponen por encima de la promesa. Por encima de la promesa de Cristo quieren poner la ley y tratan de ser justificados mediante la ley. Si supieran de manera precisa la Biblia, se darían cuenta que al tratar de ser justificados mediante la ley solo se encuentra la maldición. Pero la persona que se da cuenta que no puede ser justificado por medio de la ley, solo le queda una opción: ser justificado mediante la fe. Y el ser justificado mediante la fe no tiene relación con la ley, sino con la promesa. De manera que podemos ser justificados, ser llamados justos, de la misma manera que Abraham lo fue. Para finalizar con este tema, quisiera ver Romanos capítulo 4. Romanos capítulo 4 nos detalla un poco más cómo Abraham fue justificado. Quiere decir, dentro de ese mismo pacto, nosotros podemos ser justificados de la misma manera. Vamos a ver desde el versículo 1. Dice así:
¿Qué pues diremos que halló Abraham, nuestro padre, según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. ¿Por qué? ¿Qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Vamos a ver. Hemos visto en esta noche, la ley dice, el que hiciera estas cosas vivirá por ellas. Tiene relación con la obra. Si una persona quiere ser justificada mediante su obra, haciendo buenas acciones, portándose bien, haciendo méritos delante de Dios, dice que a esa persona que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Porque no importa cuánto se esfuerce, siempre estaría en deuda dentro de esa manera de la ley. Aunque trate de cumplir al máximo, a su máxima capacidad, siempre haría falta, queda debiendo. Pero aquí dice que Abraham no fue justificado de esa manera, sino que Abraham creyó y le fue contado por justicia. Entonces vamos a ver el versículo 5. Dice, mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Aquí está exactamente lo que Abraham hizo. Él no podía obrar, no podía presentar sus buenas obras, sino que él creyó en aquel que justifica al impío. ¿Quién es aquel que justifica al impío? Jesucristo es aquel que justifica al impío. Dios le mostró a Abraham que habría de venir el Mesías, quien cargaría toda la maldición, quien cargaría toda la condenación, quien cargaría todo el pecado del mundo, quien haría todo lo entero y suficiente para expiar el pecado del mundo. Y aunque Abraham era un hombre impío, un hombre que no siempre tuvo la fe, al principio era muy incrédulo, tenía mucha debilidad en su carne, también vendió a su esposa 2 veces, aunque era esa clase de persona, su fe le fue contada por justicia. La fe en aquel que justifica al impío. Y si esa fe le fue contada por justicia, ya no puede decir más que él es pecador, ya no puede decir más que él es deudor, ya no puede decir más que le hace falta, ya no puede decir más que tiene deuda, que tiene que seguir haciendo buenas obras, sino que debe confesar con su boca que es justo. Eso sería creer. El que no cree exactamente de la manera que creyó Abraham, dice que aunque cree en Jesús, es pecador. Quiere decir, no ha caído ese entendimiento de manera precisa. Es como ese Abraham del capítulo 12. Escucha la voz de Dios, sale de su tierra y de su parentela, pero no entiende bien cuál es el pacto que Dios estableció con el hombre. Vamos a ver este capítulo 4, Romanos 4, desde el versículo 22. Dice así, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada. Esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Y así vemos el versículo 25. Dice que Jesús fue entregado por nuestras transgresiones. A causa de nuestro pecado, Jesús tuvo que ser colgado en la cruz. Tuvo que llegar a ese madero. Pero una vez que Jesucristo muere en la cruz, justo antes de morir, ¿él qué dijo? Sus últimas palabras. Él dijo, consumado es. En español al principio yo no entendía. ¿Qué querría decir? Consumado es. No es un vocabulario que se use a diario. Ni siquiera podríamos decir que es una palabra de domingo. No muchas veces decimos consumado.
Consumado quiere decir que es algo que está concluido, terminado, finiquitado, que ya se completó, que ya se acabó, básicamente. Pero son palabras extrañas. Por ejemplo, antes de morir, uno debería dejar el mensaje más importante. Por ejemplo, a menudo vemos en las películas, una persona justo antes de fallecer, llama a su hijo, a sus seres queridos, y les dice lo más importante que quiere transmitir en ese momento, ¿cierto? Eso es lo que nosotros podemos pensar. Entonces, antes de morir habría que dejar un mensaje memorable. Antes de morir hay que decir lo más importante que no dijo en su vida, pero en ese momento hay que decirlo. En el caso de Jesús, sus últimas palabras fueron: consumado es. Si pensamos en el nombre de Jesús mismo, Jesús quiere decir aquel que salvará al pueblo de sus pecados. Así está escrito en San Mateo 1:21, aquel que salvará al pueblo de sus pecados. Entonces, al morir en la cruz, su última palabra fue: consumado es. Quiere decir que la paga del pecado, toda la labor necesaria para acabar con el pecado del mundo, se completó. Ahí dejó esa frase con toda la importancia. Ya se acabó. Que el mundo entero sepa que se acabó el pecado, que ya no existe más condenación. Lo que había creído Abraham desde Génesis capítulo 15, que ese Mesías habría de acabar con el pecado. El mismo pacto llega hasta el día de hoy. La misma promesa. La promesa que hoy todos pueden aceptar. La promesa que hoy todos pueden recibir. Desde el principio, Dios había previsto la salvación para todas las naciones, no solo para el pueblo de Israel, y en ninguna forma conforme a la ley, sino conforme a la fe. Vamos a ver San Juan, capítulo 3. San Juan, capítulo 3. El versículo 36 dice así: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Después de haber visto acerca del sacrificio de Jesucristo, ¿cuál sería la peor maldad delante de Dios? Muchas personas piensan, por lo menos yo no soy como el vecino que vive de esta manera, por lo menos yo no soy como aquel adúltero, por lo menos yo no soy como aquel ladrón, por lo menos yo no soy como aquel asesino que está en prisión. Aunque cometo mis errores, yo vivo bien, saqué adelante mi familia, vivo tranquilo, trato de no hacer mal a nadie. Sí, de vez en cuando me equivoco, de vez en cuando cometo errores, pero por lo menos no soy como aquellos. Si opina de esa manera, quiere decir que está basándose en su propio juicio. Para Dios, ¿cuál es la peor maldad? Aquí dice: el que cree en el Hijo tiene vida eterna. No dice que el que hace muy bien las cosas, no dice que es el que es mejor que otros. Dice: el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Una vez que el Evangelio es anunciado, hay dos opciones. La persona acepta o no acepta. La persona puede creer o puede no creer. El que cree tiene vida eterna. Abraham creyó. David creyó. Espero que en esta noche muchos hayan creído. Los que todavía no alcanzan a creer, también tendremos el día de mañana para poder compartir. El tema de mañana, el propósito de la ley. Algunos tendrían esa duda. Sí, la salvación es por la fe, sí, todo lo hizo Jesucristo, entonces ¿por qué los mandamientos? ¿Por qué todo ese conjunto de cosas? ¿Cuál era el propósito? En mucho detalle vamos a analizar el propósito preciso de la ley,
también vamos a poder ver un poco más acerca del sacrificio de Jesucristo en detalle. Hoy solo por encima hemos cubierto lo que Jesucristo ha hecho. En la cruz Él dijo, consumado es. Pasando 3 días, Él resucitó. Dice Romanos capítulo 4, versículo 25, que Él resucitó para nuestra justificación. Quiere decir que nos hizo justos. Murió con todo nuestro pecado y resucitó con la justicia. Nos la entregó. Para nuestra justificación resucitó. Si Jesucristo no hubiese resucitado, entonces no podríamos creer en lo que Él hizo. No podríamos aceptar lo que Él hizo. Pero cuando resucitó, resucitó con nuestra justificación. Nos hizo justos, nos salvó. Pero alguna persona que no tiene precisión para creer en esta palabra, piensa, Jesucristo murió por mí, pero soy pecador. Jesucristo murió por mí, pero yo tengo que hacer algo porque yo sigo cometiendo muchos errores. Si es su caso, mañana también debe escuchar, voy a detallar sobre ese punto. Pero aquí dice, Jesucristo resucitó para nuestra justificación. Quiere decir, cuando Jesucristo muere, muere con nuestro pecado. Antes de que Jesucristo muera, podríamos decir que tenemos el pecado. Pero una vez que Él muere, entonces algunas personas tendrían duda. Murió con mi pecado, pagó mi pecado, pero ¿y si nada más murió? Pero Jesucristo nos muestra, con su resurrección, venció las únicas 2 cosas que el ser humano no puede vencer: el pecado y la muerte. Con el poder de Dios se levantó, venciendo el pecado y la muerte. Y nos da la justificación. El término justificado quiere decir ser declarado justo. Entonces, si Dios le declara justo, ¿cómo hay personas que quieren decir otra cosa? Si Dios declaró la justicia para la humanidad, ¿por qué otras personas quieren confesar algo diferente? 2 razones: ignorancia o incredulidad. O no sabe o no quiere entender de lo que habla la palabra, de lo que está escrito. Desde el principio de la Biblia hasta el final de la Biblia es el mismo pacto de Dios para con los hombres. Amén. Vamos a llegar hasta acá. Vamos a orar. Oremos. Padre Celestial, le damos muchas gracias, Señor, porque usted nos permite tener este seminario bíblico, Señor, para poder comprender más acerca del pacto, Señor, que usted ha dado al hombre, el pacto que usted ha establecido con la humanidad, Señor. No un pacto para destruirnos, Señor, no un pacto para maldecirnos, Señor, no un pacto para condenarnos, sino un pacto para regalarnos su gracia, Señor, su justicia, su salvación, la entrada al reino de los cielos. Padre Celestial, le pido por todas las personas que han podido escuchar, Señor, que ellas puedan meditar acerca de esta conferencia, también puedan conectarse el día de mañana y poder aprender más acerca del pacto, Señor, que usted nos regaló. Que la fe que tuvo Abraham, que la fe que tuvo David, que la fe que tuvieron los apóstoles, pueda ser la misma fe que existe en nuestro corazón, Señor. Que podamos creer en Jesucristo de la misma manera exacta y precisa en que todos aquellos hombres de fe pudieron recibir la justicia de Dios, pudieron recibir el Evangelio. Padre Celestial, esto no es de hombres, no es conforme a la ley, no es conforme a la obra, sino que es el don de Dios, el regalo de Dios, la dádiva de Dios, Señor, que usted nos regala en esta noche. Padre Celestial, le damos gracias, queremos encomendar todo en sus manos, Señor, pidiéndole que el día de mañana también nos permita una noche de seminario muy hermosa, Señor, en la cual compartir su palabra y su corazón, Señor, sobre todo, en el cual usted desea bendecirnos, usted desea regalarnos, Señor, la entrada al reino de los cielos. Padre Celestial, le damos gracias, encomendamos nuestra vida en sus manos, Señor, y oramos en el nombre de su Hijo Jesucristo. Amén.